Hay jugadores en los que se necesita poco tiempo para detectar que son especiales. Son esos jugadores que generan algo diferente, que tienen una chispa que no es del todo normal, que tienen al fútbol incorporado de una manera diferente que el resto de sus compañeros. Algunos explotan quizás después de un par de temporadas y otros del partido 1 se siente que pueden ser casi inigualables. Obviamente el caso de Riquelme, por ejemplo, que su primer partido contra Unión de Santa Fe en el 96 ya fue ovacionado por la Bombonera, o el caso de Carlos Tevez, de quien vamos a hablar hoy, que debutó contra Talleres siendo muy joven y muy poco tiempo después de ese debut ya era la figura de Boca, teniendo 18 o 19 años. Creo que hay jugadores de una gama especial que a veces por la presión de ser tan especiales, como pudo haber sido el caso también de Pablo Aimar, de Saviola, de toda esa camada de Alessandro, de chicos que surgieron y ya en sus primeros 10, 15 partidos en primera se los notaba con un poderío técnico, físico e inclusive mental que los diferenciaba del resto, siento que se genera una presión sobre ese tipo de jugadores que a la larga hace que a veces no se los termine de disfrutar del todo, porque quizás cuando uno los proyectaba se los imaginaba ganando un mundial, consiguiendo todos los títulos posibles para sus clubes y para Argentina, y la realidad es que lograr eso es prácticamente imposible. Entonces esa presión que se ejerce muchas veces es injusta, y parte de este podcast es un poco de reconocimiento también, de hablar sobre Carlos Tevez, de describirlo, de pensarlo, pero también de reconocerlo como uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. Esto es TT, Táctica Técnica. Mi nombre es Lucas Bertelotti y como todos los episodios me acompaña Germán Boedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Gerbo. Nos atrasamos unos días para hablar de Carlitos Tevez, que anunció, voy a dar el contexto, ¿no? Pero creo que ya todos lo saben, que anunció su retiro de Boca. Todavía no sabemos, y entiendo que no lo sabe ni él, si esto también representa un retiro del fútbol. Todo indica, según expresó en la conferencia de prensa, que se va a tomar al menos unos meses para determinar qué es lo que va a hacer. Sí, así es. Tal cual. Él lo que anunció, fue que no va a volver a trabajar en Boca, por lo menos, o a jugar en Boca, por lo menos por ahora. Y dejó abierta la puerta a un futuro. De hecho, a una de las preguntas él contestó que no sabía lo que iba a hacer, que quizás en 3 meses volvía a sentirse jugador. Habrá que esperar. Creo que Carlos Tevez vivió estos últimos meses muy, muy fuertes a nivel personal, y evidentemente eso lo hizo tomar esta decisión, que por ahora es un retiro, pero habrá que esperar a ver qué pasa. Tenemos un invitado especial, se llama Raúl Osela. Es uno de los jugadores que más conoce a Carlos Tevez. Lo acompañó durante todas las inferiores en Boca. Ahora le vamos a preguntar específicamente, pero creo que desde 9ª división. También jugaron juntos en las selecciones juveniles de Argentina, por lo que la verdad que creemos que es una de las personas ideales para poder hablar de Tevez. Hola Raúl, ¿cómo va? Hola, muy buenas tardes, Lucas y Germán. Raúl, ¿estás en Suiza? En Suiza, exactamente, sí. ¿Estás jugando actualmente o...? Bueno, ahora quedan 3 fechas, que termina ya el campeonato, y bueno, ya serían mis últimas 3 fechas, ya dejaría de jugar al fútbol. Ah, estás al borde, o sea, estás en un momento un poco sensible también, imagino. Sí, un momento, viste, que se te cruzan muchas cosas por la cabeza, de tantos momentos que uno vivió desde chico, tanto sacrificio, y bueno, es un momento de que, ¿cómo te puedo decir? Te viene un poco de angustia y un poco también de relajación, porque se termina todo y tenés más tiempo para la familia, para la gente que uno quiere, ¿no? Entiendo. Raúl jugó, viendo un poco la trayectoria en Wikipedia, en varios clubes. Debutó en Boca en 2013, en aquel famoso partido contra Rosario Central, que Boca, el equipo de primera festeja la Copa Libertadores en la Bombonera y un equipo de juveniles viaja a Rosario. Tiro Federal, Oyono, Locarno, Ibach, ahora en Suiza. Estuve viendo algunos videos tuyos, Raúl, en YouTube. Te voy a describir rápidamente, vos decime si me equivoco, pero me pareció ver un defensor central derecho con buen timing, muy bueno de arriba,
con buena salida, aunque si en algún momento tiene que rechazar o buscar una salida larga lo hace, y quizás no tan rápido, o sea que si un delantero tuviera que sacarte ventaja sería más por intentar tirarte la larga y despegarse de tu físico, porque también daba la sensación de que lo tuyo va más por la fuerza que por la velocidad. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Bueno, yo primero me desempeñaba de lateral derecho, no tenía tanto recorrido de toda la cancha y con el pasar de los años me fueron poniendo de central y es como vos decís, sí, un central más de fuerza, no de tanto recorrido, sino de zona, de cubrir la zona. Me puedo decir que en el tema aéreo ganaba muchas pelotas, pero como vos también decís, me costaba un poco en lo que es en la velocidad. A lo mejor en el 1 contra 1 podía sacar ventaja, pero ya cuando uno necesitaba mucho espacio, el delantero así, se me complicaba muchas veces. Claro. Y Raúl, ¿desde novena división fuiste compañero de Tevez o incluso un poquito antes? No, de novena división, porque yo llego a Boca para jugar sería la novena edición de AFA y bueno, ahí arrancó todo la amistad con Carlos. Y ayer hablábamos con Gerbo sobre si era relevante o no esta pregunta, y a los dos nos pareció bastante interesante, que es cómo eran las divisiones inferiores de Boca en ese momento. Porque hoy, digamos, uno las asocia con algo súper profesional casi, donde hay chicos incluso de todo el mundo, te diría, pero ¿y cómo era en ese momento? Bueno, sí, en ese momento estaban a cargo de Jorge Grifa, como todos lo conocen, ya de sacar un montón de jugadores. Dentro de todo era muy profesional porque se traían jugadores de todo el interior de Argentina. Y era como te puedo decir, nosotros que veníamos desde el interior a llegar a Boca, era, como vos decís, muy profesional el tema. Y se decía siempre como que Boca era el equipo a ganar en el año, sería, ¿no? Así que todos jugaban contra Boca. Claro. La otra vez vi también la entrevista que te hicieron en el canal de Boca, que te preguntaron si Tevez ya a la edad de novena división era un fenómeno, y la realidad es que la pregunta es un poco obvia, porque la verdad que hay algunos videos de Tevez en YouTube de las divisiones inferiores y claramente ya era un fuera de serie a esa edad. Hay algunos goles que se saca 3-4 tipos con mucha facilidad, que tiene también una capacidad de definición que para un chico de 13-14 años es realmente increíble. Pero mi pregunta en este caso es, ¿qué te llamaba la atención específicamente de su juego a esa edad? Bueno, Carlos, como ya has visto vos, lo que has dicho vos es perfectamente lo que se veía de Carlos en ese momento. Carlos en ese momento era un jugador de mucha fuerza, tenía mucha fuerza a comparar de lo que éramos nosotros. Mismo nosotros cuando lo enfrentábamos a él o en los entrenamientos así, era increíble la fuerza que tenía. Después era muy agresivo, muy temperamental, quería ganar siempre a todo. Y en los partidos de inferiores lo que se veía eso, la diferencia que hacía era, nosotros casi siempre en novena ganábamos por goles de Carlos, porque lo buscábamos a él y era como que teníamos a él de referente y por la diferencia que hacía a esa edad. Y Raúl, vos que digamos tuviste mucho roce y en edades juveniles competiste a nivel altísimo, es digamos, un jugador que es un crack, como lo era Tevez a los 12 años, ¿tiene asegurado que va a ser tan bueno a una edad profesional, a los 20 años, por ejemplo? Hay muchas circunstancias que hay que ver. En el ejemplo de Carlos se veía ya en ese momento que iba a ser un jugador a lo grande, para Europa. Después hemos jugado un ejemplo contra Iniesta, que se veía que Iniesta jugaba para España y se veía que era un jugador, a lo que éramos nosotros ya estaba muy avanzado, otra clase de jugador. Hay que ver mucho también el tema de las lesiones, que la cabeza que vaya correcto por el camino. No hay que dejarse engañar porque uno cree que juega en la selección sub-17 o juega en Boca en las inferiores y ya cree que va a llegar a primera y va a tener el futuro asegurado, y es muy largo el camino. Claro que se ven en distintos jugadores, se ve tiene condiciones para llegar,
físicamente. Yo veía a Zabaleta, un ejemplo, Zabaleta también corría físicamente, era una bestia. Y bueno, ahí se veía lo que fue cuando llegó a la selección o jugó en primera. Claro, Zabaleta que también tuvo mucho recorrido en selecciones juveniles, ¿no? Sí. ¿Y Tevez a los 12 años creía que estaba para grandes cosas? ¿O no lo decía, digamos? ¿Cómo era con eso? No, Carlos nunca ha dicho, nunca se la creyó que él iba a ser, que iba a llegar a primera, que iba a llegar a la selección. A esa edad éramos chicos, ni se nos cruzaba por la cabeza jugar un mundial. Íbamos viviendo las etapas al momento que se presentaban. Estábamos en inferiores, después íbamos a la selección, pero nunca hemos tenido una conversación de decir, cuando juguemos un mundial, cuando seamos grandes, porque no, era siempre vivir el momento, por lo menos la relación que yo tenía con Carlos y la forma de ser que él tenía. Y vos cuando lo veías a Tevez a los 12 años sospechabas que, digamos, ahí ya en ese momento hacía cosas grandes. ¿Sospechabas que estaba para algo muy, muy importante o era muy difícil para la edad en la que tenías poner en contexto esas condiciones que tenía él? Se veía que iba a ser un jugador de otra clase, pero nunca creí o nunca pensé que podía haber llegado a hacer todo lo que hizo. Después, a medida que fueron pasando, que fuimos al Mundial Sub-17 y se veía que se destacaba y que hacía goles y que seguía haciendo diferencia. Con 17 años, 18 años volvió a Boca, fue a reserva y veía que seguía y decía, sí, ya está. Este chico va para largo, va para cosas importantes futbolísticamente. Ahora vamos a repasar con Gerbo un poco la carrera de Tevez, especialmente quiénes fueron sus compañeros de ataque y por dónde se movió para comentar el tema de las posiciones. Pero me interesa de Raúl ese aspecto del jugador de inferiores, que en realidad es un chico que compite, digamos, o juega contra esta idea de no saber bien qué es lo que va a pasar. Digamos, que puede haber un jugador que se siente muy bueno, que puede ser líder de una categoría, que puede ser el capitán o la figura, lo que sea, de una categoría de novena, de octava, de séptima división, pero que eso no le da ninguna seguridad sobre su futuro. O sea, que el chico tiene que un poco luchar contra ese estrés de decir, en este momento sé que soy muy bueno, pero no me garantiza nada para que yo me pueda convertir en jugador de fútbol. ¿Cómo se convive con eso? Sí, es como yo te iba diciendo, el jugador de fútbol, uno cuando empieza las inferiores, uno llega a un club, ya está ilusionado que está en ese club, como yo fui a Boca, estaba ilusionado que estaba en Boca, pero nunca me la creí o nunca tienen que creérsela que ya estando en un club o yendo a la selección sub-17 o no sé, otra cosa, ya llegaron a ser un jugador de fútbol. Yo creo que el jugador de fútbol se llega a ser cuando uno deja la carrera y ve los títulos, ve el transcurso que tuvo en todos sus años de carrera. Ahí se puede decir, bueno, llegué, soy jugador de fútbol, pero no hay que ilusionarse, hay que día a día hay que vivir el presente y ir quemando etapas. ¿Hacemos un repaso, Gerbo? Sí, por supuesto. Bueno, como bien mencionaste vos, Tevez debuta en Boca en el 2001, empieza a agarrar un poco más de rodaje en 2002 con el maestro Tavares. Claro, yo me acuerdo del partido con San Lorenzo, en la Bombonera, el 2-2, que hace 2 goles. Y un poco ahí es como la sentencia de que era un monstruo. Claro. Ya con el maestro empieza a agarrar un poco de rodaje y se termina de meterse, digamos, en primera con Bianchi en 2003. Esa etapa de Tevez, quizás es Bianchi el que le encuentra más bien la posición en la cancha, ¿no? Cuando lo pone casi de 9. Guillermo mucho tiempo después, en su última etapa como entrenador en Boca, va a decir que cuando él jugaba con Tevez jugaba de 9. Es medio relativo, no quiero ir en contra de lo que hizo un entrenador de fútbol. Es medio relativo. Tevez sí jugaba ahí como con Guillermo y con el Chelo Delgado, como era el frente ataque de Boca en ese equipo de Bianchi, que después termina ganando la Copa Libertadores. En 2004 ya después llega Brindisi. Pero Gerbo, cuando ese equipo que jugaban los tres, después a partir de octavo se lesiona a Guillermo y terminan jugando 4-4-2 con Tevez y Delgado. Correcto, termina jugando solamente con el Chelo. Tevez jugando con el Chelo,
no era un 9, ¿no? No, Era medio... exactamente, y eso es lo que lo va a identificar durante toda su carrera después. Yo creo que esa es la posición que termina teniendo Tevez, por lo menos durante su gran etapa, tanto en Brasil como en Europa, particularmente en Inglaterra y en Italia. Porque Tevez, digamos, él pasa a jugar a Corinthians después de 2004, se va de Boca, pasa a Corinthians, hace la dupla con Nilmar, por momentos también juega con otro delantero, tal vez alguno se acuerde, Jo, o J, jugó mucho tiempo en la selección, después fue compañero suyo en el Manchester City. Ya en West Ham pasa a jugar con Bobby, primero empieza jugando con Harewood y después termina jugando con Bobby Zamora, porque también hay un cambio de entrenador en el medio. En el Manchester United juega con Rooney, al margen de que estaba Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero la delantera la conforma con Rooney. En el Manchester City solamente va a ser dirigido por Mancini, salvo algunos partidos al final por un técnico inglés que hace un interinato. Y ahí es por ahí donde más duplas de delanteros hace, porque bueno, también son muchas temporadas. Pero siempre juega con un 9 bien marcado, salvo algunas veces que jugó solo, él solo de punta. Siempre juega con delanteros, con centro delanteros, como por ejemplo Bellamy, Balotelli, Seco, el Kun Agüero. Bueno, siempre como segunda punta, digamos, ¿no? Después en 2014 pasa a Italia, pasa a Juventus. Ahí lo dirigen dos entrenadores, Conte y Allegri, y siempre va a jugar con otro centro delantero también, que primero fue Llorente, después fue Morata, los dos españoles. Y ya en su regreso a Boca... Claro, con Morata es el equipo que finalista, llega, ¿no? Que pierde la final con Barcelona. Exactamente, 2015. Que llega a la final con Real Madrid. Con Barcelona, perdón. Con Barcelona. Sí, el medio era Pirlo, Pogba, Vidal. Exactamente, Pirlo, Pogba y Vidal. Ahí jugaba con Morata, pero también jugaba Llorente. Era como intercambiaban la posición y quizás Morata era un centro delantero más técnico, como por ahí podía ser Seco, como por ahí podía ser el Kun, y en cambio Llorente capaz era más un centro delantero, ¿no? De lo que uno está habituado a pensar como paradigma del goleador. Y ya después en su regreso a Boca es en donde ya se empieza a complicar poder definir si Tevez hacía una dupla delantera, porque empieza con Arruabarrena, por ejemplo, sí, quizás jugaba con Caleri al principio, ese primer semestre, pero después empieza, con la llegada de Guillermo al club, empieza a jugar como 4-3-3, entonces quizás él era el 9, pero también jugaba con Pavón y Lodeiro al costado, o con Centurión. Después llega Benedetto, entonces Benedetto empieza a jugar también de 9 y él forma el tridente de ataque, hasta quizás jugando retrasado, ¿no? O sea, casi como un enganche. Y en definitiva, en todos estos ciclos y difíciles de ubicar a Tevez en la cancha, que lo termina ubicando en ese lugar donde lo ponía Bianchi, lo ponía Brindisi, lo ponían en Europa, termina siendo Russo, que lo termina haciendo jugar junto con Soldano, ¿no? Una dupla delantera que, si bien por ahí también estaba el Toto Salvio, Villa, termina jugando Tevez y Soldano, con un delantero al lado, con un centro delantero al lado. Le hago una pregunta más a Raúl y te cedo, Gerbo, para que puedas hacerle algunas vos. Raúl, ¿qué tan importante es que un jugador pueda conocerse a sí mismo para terminar de entender cuáles son las zonas de la cancha donde mejor podría entender? ¿Puede pasar que un jugador, un jugador con 10 años en primera no se termina de reconocer a sí mismo? No, yo creo que todo jugador sabe sus limitaciones. Yo creo que a medida que van pasando el tiempo también vienen los años y uno tiene que ir viendo el momento, el lugar de la cancha donde moverse para sacar ventaja. Pero yo creo que cada jugador sabe sus virtudes, cuál es el punto fuerte que uno tiene. En este momento el fútbol se juega con mucha velocidad, mucho físico. Y también cuenta, como te dije antes, la edad. El tema de Carlos, yo creo que últimamente estaba jugando mucho más con la experiencia, aunque corría, metía todo, pero se movía en el sector de la cancha donde él veía que podía sacar ventaja. Pero, a ver, hay momentos de Tevez, Gerbo, no recuerdo si era con Russo o con Guillermo, creo que era la primera parte con Russo, en las que por momentos jugaba como demasiado atrás, como si fuera un organizador clásico.
en los que iba a pedirle la pelota casi a pies del volante central. Claro, que esa que en su... sí. No, dale, Raúl. Sí, es que es una característica de Carlos. Carlos tiene que estar siempre en contacto con la pelota. Como vos viste en todos los ciclos que ha jugado, nunca jugó solo delantero, él fijo. Siempre jugó con uno al lado y él siempre bajando a buscar la pelota. No hay que si fuera un entrenador no le daría una ubicación fija a Carlos porque es como que lo perdés. Tiene que tener libertad para moverse en todo el centro de ataque y bajar a buscar la pelota, contacto. Pero para vos es más definidor u organizador. Organizador tampoco lo pondría porque queda muy lejos del arco. Ha pasado que ha jugado con 2 delanteros y él le enganche y no, ¿cómo puedo decir? No se ve importante. Él es para venir por momentos del partido a venir a buscar la pelota y armar la jugada y llegar. Pero no para ponerle el equipo a él y decir, Carlos, armame la jugada, no. Sí, bueno, justamente, ¿no? Te escuchaba hablar un poco de Tevez, de esta fortaleza que tenía él en su momento. Y mi pregunta está un poco también orientada hacia ese lugar, digamos. ¿Cómo lo viste vos en esta última etapa a nivel por ahí físico? Yo recuerdo, Carlos se va de Boca en 2004, a fines de 2004. Pasa a Brasil, ahí no cambia demasiado el físico, pero sí recuerdo ese primer año, particularmente en el Manchester United, en donde uno lo pasó a ver jugador mucho más grandote, mucho más físico. Quizás, no sé si eso también le influyó después en sus capacidades técnicas, la verdad que no lo sé, pero sí recuerdo tengo esa imagen, ¿no? De verlo como mucho más grandote, mucho más, no sé, más musculoso, armado. Más armado. Exactamente, sí, lo que pasa es que depende del país donde va a jugar. Fue a jugar Inglaterra por la estatura, te encontrás con centrales de 1,80, 1,85 y necesitas más contextura muscular, física para luchar contra ellos. Pero igualmente Carlos se lo veía, como vos decís, más grande, más fuerte, pero él nunca perdió la maña que tenía del fútbol argentino, lo que él aprendió cuando era chico. Igualmente ahora si vos lo ves ahora, físicamente no tenía la misma musculatura que cuando estaba en Inglaterra. No, de hecho, recuerdo también en Italia, ¿no? Ya en Italia se lo veía mucho más flaco, digamos, por decir una palabra, de lo que estaba en Inglaterra. Y te preguntaba más que nada por esto, porque habías dicho lo de la experiencia, ¿no? ¿Cuánto influye el físico ya en y vos también, ahora que estás en el final de tu carrera, justo nos contabas, ¿cuánto influye en ese sentido también? En dónde te podés mover en la cancha, dónde tenés que jugar. Porque me imagino que esa explosión que tenía Tevez, por esa potencia que mostraba cuando era chico y en sus primeros años en Boca, obviamente ya a los 36 años, 37 años ya no la tienen más. Sí, son momentos que uno ya va pensando, no en correr menos, sino en tener los momentos que uno tiene la pelota, estar bien fresco. Y a medida que van pasando los años, esos momentos de estar fresco van disminuyendo. Así que Carlos se veía en este último tiempo, por momentos se lo veía caminando y por momentos cuando tenía la pelota estaba fresco porque antes a lo mejor esas acciones las tenía 20 veces por partido y ahora fue disminuyendo y tenía 10 por partido, pero se le seguía notando esa velocidad y el 1 contra 1 que siempre lo que él buscaba. Claro, sí, maximizar las oportunidades, digamos, ¿no? Sí, iba buscando moverse en sectores de la cancha que él sacaba ventaja. Claro, iba sí. a sacar ventaja seguro. Totalmente. Y mira, justo la verdad que yo no sabía que estabas en esta última etapa de tu carrera, pero lo que me llama la atención o me hace también preguntarte por esto es el hecho de decir, bueno, ¿cuánto crees que jugó en la cabeza de Tevez todo esto, que vos por ahí lo conocés también más íntimamente, esta última etapa, estos últimos meses que tuvo que atravesar él en su vida personal? ¿Cuánto crees que le afectó eso? ¿Cuánto crees que pudo haber tenido que ver en la decisión final de quizás hasta retirarse? Todavía no lo sabemos, pero sí por lo menos de dejar de jugar momentáneamente. Bueno, como todos saben, el fallecimiento del padre creo que le afectó mucho a Carlos. Eso fue el punto que lo ha hecho pensar. Y también el tema del COVID, ¿no? Del coronavirus, mucho tiempo sin ir al entrenamiento, estar más tiempo con la familia, darse cuenta que la familia también
el fútbol no es todo, ¿no? Porque uno cuando empieza a jugar vive en una burbuja, entrenamiento, partido, pero yo creo que se ha dado cuenta en este tiempo que la familia es importante y yo creo que el punto que más le afectó a él fue el fallecimiento del padre, como él mismo lo dijo, que no, a los 3 días, 4 días a la semana estaba jugando una final y no pudo hacer el luto al padre. Sí, seguro, debe ser terrible. ¿Se siente, vos por ejemplo ahora que estás por retirarte, digamos, te sentís identificado con esa situación de Tevez? No con el fallecimiento del padre, digo, pero sí de perderte, de estar con momentos con tu familia. Te pregunto más que nada porque siempre se lo vio a Tevez una persona muy fuerte mentalmente, con todas sus historias de su infancia y demás, y quizás en estos momentos límites, esa mentalidad también un poco, es lógico que cambie. Sí, ya llega un momento que estar en familia se disfruta más de cuando uno era más joven. A lo mejor estar con los chicos, con la familia. Y como él dijo, estar en Boca es un equipo de primer nivel y tenés exigencia todos los días, seas viejo, seas joven, seas buen jugador, ahí tenés exigencia todos los días y si no estás a la altura, yo creo que Carlos, como buena persona, como honesto que es, dijo, hasta acá llegué, no puedo darle más a nada a Boca, estoy vacío y eso es muy importante. Hace unos meses, creo, hace unas semanas, Sebastián Domínguez, que ahora es, el ex jugador de Vélez, de Newell's, que ahora es bastante popular por su participación en diferentes programas de ESPN, dio un concepto interesante, Raúl, que era que él decía que pensaba demasiado las cosas. O sea, que se venía un partido importante y le daba vueltas y la concentración pensaba en todo lo que representaba ese partido y como que tenía una carga bastante pesada dentro suyo. Y que después él veía que otros compañeros quizás eran inconscientes ante lo que se estaban jugando y eso les permitía, jugar de otra manera, ¿no? Yo creo que quizás el modelo ideal sería el jugador que lo piensa demasiado, que lo vive de una manera de responsabilidad gigante y que después reacciona ante esa presión de una manera positiva. ¿Tevez cómo era? ¿Era de los inconscientes o de los que iban con la carga y del pensamiento de lo que estaban viviendo? ¿O una mezcla? No, yo creo que Carlos vivía todo naturalmente. Ha pasado que estábamos en concentración en la selección y yo decía, a las 10 me voy a dormir porque mañana tenemos que jugar y pensaba, ¿no? Y yo lo veía a él y decía, no, yo me quedo viendo una película y se quedaba hasta la 1 de la mañana viendo una película y digo, pero Carlos, mañana tenemos que jugar, está cansado, no, déjame tranquilo. Y era así, su forma natural. Mi forma era de pensarlo mucho, que también después lo hablé con psicólogos todo y me ha cambiado después con el tiempo. Pensarlo mucho al partido antes te lo hace jugar antes al partido, ¿me entendés? Y cuando llegas al momento del partido ya estás cansado psicológicamente y eso afecta también, pero eso con la experiencia uno lo va agarrando. ¿Y por qué pensás que debe ser así? Que se iba a ver la película y necesitaba esos momentos de libertad. Son las personalidades, cada uno o estar seguro de lo que uno es mismo y sentirse mejor que los otros y saber que mañana le va a salir todo bien. Puede ser lo que puedo pensar yo de él, pero él lo tomaba con mucha naturalidad, Carlos. Y volviendo al tema de la mentalidad, la parte de la formación, o sea, no de inferiores, incluso antes, a los 5, 6, entre los 5 y los 12 años, pongamos. ¿Qué tanto forja un jugador? Y en el caso de Tevez, ¿qué tanto lo influyó todo ese recorrido que tuvo de humildad, de pobreza, de jugar con gente más grande, de recibir muchas patadas, etcétera? No, yo creo que en eso en un jugador es lo principal. En esa edad que uno aprende, que da los primeros pasos con el fútbol, en infantiles, todo eso después te queda para lo que un jugador puede ser el día de mañana. A nosotros nos ha pasado que nosotros veníamos desde el interior y éramos una clase de jugadores, porque se notaba los jugadores que venían del interior y los jugadores que estaban desde que eran de Buenos Aires, como Carlos, Silvestre, esos jugadores ahí se le veía que eran más técnicos, tenían más técnica. Nosotros acostumbrados a jugar en las canchas
del interior, en Potreros así, y llegar a jugar con esos jugadores que han hecho Babi o Fútbol 5, tenían otra clase, otra técnica, ¿no? Por tener más roce. Sí, por tener más roce, técnicamente eran mejores. Nosotros teníamos nuestra técnica, al venir al interior, cada jugador tiene lo natural, pero yo veía que en ellos, y lo he hablado con Madoni, con Ramón Madoni, que ellos tenían, vos los veías técnicamente eran diferentes que nosotros. Ellos se daban cuenta cuando era un jugador del interior y cuando era un jugador que ha hecho Babi o Fútbol 5, ¿no? Yo me queda una pregunta por ahí en el tintero a mí, que tiene que ver con, ahora que ya que hablas de esta diferenciación, a los jugadores por ahí, como Carlos o como, no sé, tantos otros, ¿sentís que se les puede exprimir algo más cuando de esas condiciones naturales que ya tienen? Porque, por ejemplo, uno piensa por ahí en un jugador, no sé, que necesita aprender porque por ahí técnicamente no es tan bueno. Bueno, uno piensa, bueno, hace las inferiores, aprende, se desarrolla. Pero por ahí cuando el talento es tan natural, ¿crees que hay igual algo más para exprimir ahí? ¿Que es necesario también en esa etapa formativa exprimir algo más? Sí, yo creo que sí. Todo jugador nace con su talento natural, pero creo que ¿cómo te puedo decir? El entrenar, el aprender, no terminas nunca de aprender, porque el fútbol tiene muchas variaciones. Vos ves a Messi, vos ya lo veías antes a Messi, era el mejor del mundo. ¿Y qué le agregó? Patear los tiros libres. Pero no es que él dijo, ahora voy a patear tiros libres y los mete, no. Se quedó entrenando, lo mejoró y bueno, ahora patea los tiros libres que bueno. Sí, la clava en el ángulo. Las clava en el ángulo, claro. Pero él no nació a lo mejor con ese gesto de patear el tiro libre. Y agarró y bueno, ahora lo entrenó y lo incorporó. Y en el caso de Carlos, ¿que vos viste algo de eso? ¿Qué es lo que notaste que mejoró el que antes por ahí no tenía y en su momento, por ahí no ahora, ¿no? Pero por ahí en su mejor momento lo había potenciado? El haber venido acá a Europa, sería técnicamente o tácticamente, me entendés, aprendió mucho acá a moverse en espacio reducido. A lo mejor Carlos necesitaba mucho espacio para juntar, ¿cómo te puedo decir? El 1 contra 1. Él sabía que le iba a ganar al defensor, pero bueno, al llegar acá a Europa, en Italia un ejemplo, era más cerrado todo y ahí aprendió a moverse técnicamente que, bueno, lo incorporó, ¿no? La última, Raúl, es quizás se puede hacer una comparación entre tu situación y la de Tevez, porque son obviamente misma edad, misma categoría. Uno siempre asocia el fútbol con la diversión. Uno se imagina que los jugadores de fútbol siempre la pasan bien, hacen lo que les gusta. Es un típico refrán de cancha, ¿no? Pero estos se la pasan jugando al fútbol. Claramente hay un montón de procesos internos que son profundos, que tienen un montón de raíces y un montón de explicaciones. ¿Vos podés describir un poco, digamos, qué se siente ser jugador de fútbol después de estar casi 20 años haciéndolo como profesional? ¿Qué es lo que pasa un poco por tu cabeza, por el cuerpo, la acumulación de golpes, el cansancio, la presión, los viajes, etcétera? Sí, llega un momento que el jugador se siente hasta cansado ya del fútbol. Yo creo que a muchos les pasa eso cuando dicen, bueno, basta, no tengo más ganas de ir a entrenar. Un ejemplo que a mí me pasó ahora, yo arranqué de los 5 años en mi pueblo y a los 12 años arranqué en Boca, en inferiores, a entrenar y vivir la vida como un profesional, porque íbamos a entrenar, volvíamos al colegio todos los días, fin de semana. Y bueno, yo ahora en este momento me siento un poco como, a veces lo hablo con mi señora y digo, no quiero saber nada de fútbol, le digo, porque estoy saturado ya de tanto fútbol. Ha pasado el tiempo del COVID y yo dije, no es que necesitaba ir a entrenar o jugar un partido, me sentía bien con mi familia y no necesitaba el fútbol. Y es por eso que he llegado el momento de decir, bueno, hasta acá llegué, lo que di en el fútbol lo di, pero es la carrera futbolística a niveles altos, como han vivido Carlos, los de selección, de Champions, de Mundiales, es una exigencia mental y física que poco la resisten. Tenés exigencia todos los fines de semana, tenés que estar al 100% en todo, en lo que es en la vida cotidiana, dependés del entrenamiento y de jugar los partidos.
hasta, yo digo siempre que en el fútbol no hay días de cumpleaños, no hay día de Navidad, no hay día de nacimiento de hijo, no hay nada. Son todos iguales los días en el fútbol. Como ha pasado, un ejemplo ahora lo de Carlos, ha fallecido el padre y a los 5 o 6 días estuvo jugando una final y tenés que jugarla porque perteneces a un club y la exigencia es esa. Germán Boero, muchas gracias como siempre. Estamos en un momento bastante apasionante, ¿no? Entre la Euro y la Copa América, así que probablemente los próximos episodios giren en torno a eso. Sí, seguramente, pero bueno, no nos queríamos privar de la posibilidad de hablar de Carlos, que seguramente ha sido uno de los mejores jugadores que hemos tenido la suerte de ver del fútbol argentino. La verdad es que lo que nos ha dejado, más allá de cuestiones extrafutbolísticas o de esta última etapa que ha podido vivir él, en lo personal, lo que ha sido Tevez a nivel futbolístico ha sido bestial. Así que la verdad que nada, no nos queríamos privar de esta posibilidad, y también agradecerle a Raúl por darnos este conocimiento más interno de lo que fue Tevez y también de lo que significa ser futbolista y transitar esta última etapa de las carreras. Sí, yo arrancaba un poco por ahí también, porque creo que el presente nos nubla, y no sé, Tevez jugó 4 o 5 partidos mal y a veces se saca de contexto lo que representó, lo que representa, digamos. Como dije, es uno de los grandes jugadores argentinos de los últimos 30 años. Sin duda. Tevez fue, para ponerlo en contexto, Tevez fue el máximo goleador del ciclo ruso, digamos. Así como siempre los periodistas lo criticamos a Tevez o criticamos sus actuaciones por ahí en algunos partidos, su aporte sigue siendo absoluto. Entonces, nada. Sí, yo creo que, bueno, como a todos, la pandemia lo mató. El primer semestre, digamos, del 2020 era un jugador como que había encontrado un punto extraordinario entre la madurez y la jerarquía, y creo que fue el gran protagonista del título de Boca. Y después la pandemia, bueno, hizo estragos como todo, ¿no? Raúl, muchísimas gracias por estar en este programa. ¿Qué vas a hacer con tu vida una vez que terminen esos 4 partidos que te restan? Bueno, ahora, como te dije, me quedan tres partidos, creo que quedan 3 partidos, y bueno, ya venía yo pensando esto hace ya el año pasado, y ahora me estoy formando como entrenador y haciendo los cursos, todo, así que bueno, seguiremos del otro lado de la cancha, como entrenador. ¿Vas a volver a Argentina o te quedas en Europa? No, por el momento tengo pensado quedarme acá. Ya tengo una hija de 5 años que, bueno, ya empezó el jardín, tiene las amiguitas acá, todo. Por el momento es quedarme acá y empezar la carrera de entrenador también acá. Me parece una buena decisión. Muchas gracias, Raúl. La verdad que fue un gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme contactado y haber conocido un poco más íntimamente a Carlos en lo que fue su carrera. Un abrazo. Mi nombre es Lucas Bertelotti y esto fue TT, Táctica Técnica, el podcast de Cobro en Español. Chao.